Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Byron una tarde más. Gracias por ofrecernos este espacio y a mí me hace mucha ilusión abrir este acto y agradezco a Sociedad Civil Catalana la oportunidad que me ha dado es la primera vez que digo esto, que agradezco a Sociedad Civil Catalana, porque hasta ahora Sociedad Civil Catalana, bueno, de algún modo, pues cuando se hacía algo era porque también yo lo impulsaba, y hoy agradezco a quien en su momento lo ha decidido, pues que me haya invitado a inaugurar y abrir este acto y tener con nosotros al profesor Tajadura, a Eloy Moreno y a tantos amigos que me hace tanta ilusión reencontrar en la tarde de hoy. Y me hace particular ilusión porque, como comentábamos antes, fue durante el periodo en que era presidente que se empezó a gestar este acto. Hace unos meses tuvimos un encuentro, un foro sobre Ortega y el centenario de la España invertebrada, y ahí Consenso y Regeneración, que era la entidad que lo organizaba, junto a otras muchas como Sociedad Civil Catalana, pues invitaron al profesor Tajadura, y muchos al escucharle dijimos, oye, tenemos que invitarle nosotros, o sea, no nos podemos perder traer nosotros a una persona que expone de forma tan brillante y al mismo tiempo con pasión, con originalidad, con rigor. Entonces buscamos la oportunidad y pasados unos meses, de repente leyendo en la prensa o las redes sociales, vimos que aparecía este libro y fue verlo y hablar al cabo de un minuto con mi querida amiga Ángela Herrero, que está aquí, a la que quiero también dedicar un cariñoso saludo, porque ella es quien impulsó desde la Junta como vocal de cultura, entonces, pues tener esta presentación en Barcelona. Y es un honor muy grande y hemos decidido, tanto Eloy como yo, ser breves, porque ya que tenemos esta oportunidad lo que queremos es escuchar al profesor Tajadura y luego abrir un debate. Estamos aquí también un grupo pues relativamente reducido y por donde podemos hablar, podemos dialogar, podemos preguntar, podemos expresarnos con libertad, intercambiar ideas. Pero déjenme presentar al profesor Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Ha publicado 9 monografías, entre otras pues, sobre la Quinta República Francesa, sobre el principio de cooperación en el Estado autonómico, sobre los partidos políticos y la Constitución, sobre los derechos fundamentales y sus garantías, sobre la reforma constitucional. Ha publicado también ha coordinado 8 obras colectivas. Ahora nos hablaba de una última sobre la República de Weimar, también un periodo apasionante y trágico al mismo tiempo, ¿no? Pero lleno de aventuras y de dramas también. Ha publicado más de 150 artículos y algunos quizá, y algunas lo conocéis de su participación en los medios de comunicación, porque también baja del Olimpo de la academia para ir al avispero de las teles y de las redes y dar ahí una voz de pedagogía sensata sobre lo que está pasando en España. Y le agradecemos mucho de corazón, en nombre de Sociedad Civil Catalana, que estés aquí con nosotros, Javier. Y hoy presentamos este libro colectivo, La jefatura del Estado parlamentario en el siglo XXI, que es una cuestión decisiva que aquí se aborda de una forma muy interesante desde un punto de vista de perspectiva comparada. Y es muy importante que se haga, además, porque, como se explica en el propio libro, bueno, aunque sea un tópico, pero es la realidad, la monarquía es la clave de bóveda del edificio constitucional español, ¿no? La piedra de toque. Y bueno, pues por tanto, si cae esa piedra de toque o si se mueve esa piedra de toque, pues puede caer el edificio entero, como ha explicado en recientes entrevistas el profesor, ¿no? Pero también, precisamente como es la piedra de toque, pues es un asunto delicado, ¿no? Y no siempre se aborda muchas veces, pero bueno, quizá falta estudios de profundidad, rigor, como que aborden esta institución fundamental, clave en nuestro país. Y que está en un momento, además, bueno, es un momento especialmente bueno. Yo no sé si cuando se publicó el libro, no, todavía no fue mientras el rey emérito estaba desembarcando, pero bueno, o sea, en un momento en que la cuestión monárquica está en el debate, está en la opinión pública,
y por tanto pues un momento muy oportuno para una reflexión fundamentada sobre la monarquía. Y yo me preguntaba, ¿no? Realmente es impresionante que la monarquía española, la monarquía que por definición es una institución que no sigue una lógica democrática, porque la elección del sucesor, bueno, pues es más biológica que por elección, ¿no? Haya conseguido, yo creo que felizmente y para suerte de todos, convertirse en la garante del ordenamiento democrático y constitucional español, ¿no? Es un proceso bonito de estudiar y valioso en términos históricos. Y pensaba que realmente la corona ha hecho un ejercicio heroico casi, de vaciamiento. Es decir, el rey, el monarca, se ha vaciado de sí mismo, de sus preferencias, de su personalidad, de sus gustos, de sus inclinaciones políticas, para convertirse sencillamente en signo, ¿no? En símbolo, en representante de la Constitución, de los valores constitucionales. La suerte, y quizá no es terminología exacta, pero de personificación institucional de la Constitución y por tanto de la soberanía nacional. Y este vaciamiento se ve, por ejemplo, en que el rey no actúa nunca sin el refrendo del gobierno, como se explica con mucho detenimiento en el propio libro. Y la Constitución lo regula muy bien, ¿no? Como una vez más, la verdad es que cuando uno mira los títulos que se refieren a la monarquía de la Constitución, una vez más ve ese equilibrio magnífico que hay en la Constitución. Toda la Constitución es equilibrio. Yo cada vez pienso más que la política es equilibrio. Y la Constitución es el equilibrio por excelencia. Y equilibrio y contrapeso de poderes que también recoge la Constitución y que al fin y al cabo es la base de la política civilizada. Y Felipe VI ha sido especialmente consciente de ello, con ese vaciamiento ejemplar al servicio de España, de la Constitución, con esa ejemplaridad que él ha querido tener, con ese espíritu de servicio. Y por tanto yo me alegro mucho que Sociedad Civil Catalana pues también quiera pensar la jefatura del Estado, pensar la monarquía y de algún modo celebrar la figura de la institución que en estos momentos rige el país pues con tanta ejemplaridad. Y debo decir, para terminar, ¿no?, que hay y con un cierto punto para generar un poco de debate, que yo, releyendo estos últimos días los puntos de la Constitución que se refieren a la figura del monarca, ¿vale?, y de la corona, me entra una duda que de hecho está recogida esta ambivalencia en el texto, ¿no? Y tengo un poco la sensación de que los padres constitucionales, y yo no sé del tema, por tanto lanzo para que el especialista conteste, ¿no?, pero que los padres constitucionales jugaron un poquito la ambigüedad, como se jugó en toda la Constitución, porque los grandes textos y los grandes acuerdos políticos no se hacen sin un punto de ambigüedad. Sin un punto de ambigüedad no hay acuerdo. Y a veces la ambigüedad, aunque luego dé problemas en el futuro, pero es la única solución para un gran acuerdo. Y de algún modo, uno se pregunta, ¿es el rey solo expresión de los poderes del Estado? ¿O es también, o alguno de los que votó la Constitución y la redactó, un cierto poder del Estado? Que no lo es. Y aquí se defiende en línea canónica que... Pero es verdad que al rey le refrendan todos los actos. Le refrendan. Pero también es verdad que el rey sanciona. Y en principio se indica que debe sancionar. No, se dice que sancionará. Pero ¿podría el rey, por ejemplo, precisamente en esta función de garante constitucional, en algún momento considerar que, de acuerdo a sus funciones constitucionales, no debe sancionar? Se ha sostenido que habitualmente que no, pero hay una cierta ambigüedad constitucional en ello. Bueno, son preguntas abiertas
para que el especialista responda con su buen conocimiento. Y ahora daré la palabra a Eloy Moreno, que entrará un poco más en el contenido del libro. Prestigioso jurista, abogado, profesor del máster en la abogacía en la UB, ha sido también presidente de la sección de Derecho Procesal del Colegio de Abogados del ICAP, director del área de formación, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia. Ha sido durante muchos años presidente de Llibertats de la Asociación Jurista, y ahora tengo la gran alegría y el honor de decir que es el secretario de la Junta de Sociedad Civil Catalana. O sea que estamos muy contentos y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, hemos empezado fuertes. Yo antes que nada tengo que decir que estoy aquí con un papel institucional y totalmente inmerecido. Quienes son realmente los padres de este acto pues son el propio Fernando y nuestra querida Ángela. Yo aterricé en la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana cuando todo esto ya estaba organizado, y de alguna manera pues estoy aquí con la función institucional como secretario de la Junta de presentar a nuestro invitado de hoy, pero no puedo dejar de agradecer con carácter previo pues a Fernando y a Ángela el que hayan hecho posible que estemos todos hoy aquí reunidos. También tengo que decir que si no fuera por esa función institucional que me corresponde hoy, también estaría aquí, siquiera sea en el otro lado de la barrera, porque me parece el libro que presentamos hoy, el trabajo del profesor Tajadura, me parece un trabajo muy interesante, muy apasionante, muy oportuno, y por lo tanto pues no me hubiera perdido la oportunidad de escucharlo, ya que lo tenemos hoy aquí en Barcelona. Yo, para contextualizar un poco la importancia que considero que tiene este magnífico trabajo y el momento en el que ve la luz, voy a recurrir de forma muy breve a una imagen y a dos campañas, ¿no? Para centrar un poco dónde estamos. La imagen es una imagen que aparece además en el libro, que todos recordamos perfectamente, es el discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI el día 3 de octubre de 2017. Los que estábamos aquí lo habíamos pasado muy mal. Yo recuerdo tener miedo por primera vez en mi vida, el día 3 de octubre de 2017. Aquel discurso, como ciudadano, como catalán, me resultó reconfortante. Como jurista, me pareció que era paradigmático de lo que debe ser una de las grandes funciones que debe adoptar un jefe del Estado, precisamente en las democracias parlamentarias del siglo XXI, que es el objeto de este trabajo. Aquí se habla de dos grandes funciones, podrían subsumirse en otras, pero una de las grandes funciones, yo creo que uno de los, cuando se estudie o cuando uno quiera dar un ejemplo claro, pues puede poner ese discurso para que sea realmente una de las grandes funciones en momentos de crisis de una jefatura del Estado en las democracias parlamentarias actuales. Por eso también resultó muy curioso que ya en el Telenoticias NIT del propio día 3 y en las sucesivas semanas se iniciara una campaña totalmente virulenta y hostil por parte del independentismo catalán contra ese discurso del rey. No ya contra la figura del rey, que eso ya sería un clásico dentro de los informativos, sino contra el discurso del rey, cuestionando que un jefe de Estado pudiera dirigirse a la nación como lo hizo en ese momento, lo cual me reafirma en la creencia de que efectivamente el jefe nuestro jefe del Estado hizo exactamente lo que tenía que hacer un jefe del Estado en ese momento. Es decir, a veces uno, en función de quién le ataque y de qué manera, pues tiene la certeza de que está en lo cierto, ¿no? Esa es la imagen y esa es la primera campaña. Vamos con la segunda campaña, que le da una especial actualidad. No hay que ser especialmente perspicaz, no quiero ser ahora políticamente incorrecto y voy a ser muy suave, ¿no? Pero no hay que ser especialmente perspicaz para notar que desde hace bastantes meses, más, yo diría que más de algunos años, pero de forma especialmente virulenta en los últimos meses, hay una campaña mediática contra la figura del jefe del Estado español encarnada en la monarquía parlamentaria, ¿no? Digo que es relevante, me parece relevante. En primer lugar, hay que hacer el matiz que evidentemente
no deja de ser algo totalmente instrumental, es decir, el objetivo final, a mi juicio, vamos, yo creo que en esto estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, el objetivo final no es la figura del jefe del Estado, el objetivo final es lo que se ha venido a llamar el régimen del 78, el sistema constitucional vigente, ¿no? Con lo cual es un tema de más larga, pero llama poderosamente la atención, y ahí la relevancia del libro, o al menos a mí me llama poderosamente la atención, que en esa campaña, como en toda campaña populista, se junta un totum revolutum de ideas, ¿no? Y en esa campaña se confunde permanentemente algo sobre lo cual este maravilloso trabajo, insisto, pues da una luz perfecta, ¿no? Se confunde lo que es cuestionar la figura de un jefe de Estado en una democracia parlamentaria, sea monárquica o republicana. Yo permanentemente estoy leyendo noticias, pues en la línea un poco, como contamos antes, del doctor Pérez Royo, ¿no? De que cuestiona la figura del jefe de Estado, no porque sea una monarquía parlamentaria, sino porque considera que es inútil en una democracia parlamentaria. Se confunde esa idea con otra que no tiene nada que ver, o no, que es el que encarne esa figura del jefe del Estado, que juzgamos, yo creo que, por supuesto, nuestro invitado, y creo que todos los que estamos aquí presentes, juzgamos como necesaria en una democracia parlamentaria, se encarne en una figura monárquica. Son dos debates totalmente diferentes. Lo que ocurre es que, como esa campaña está impregnada de populismo, pues se confunde, ¿no? A mí, yo estoy estoy en un contexto de gente que sabe muchísimo más que yo, me han dado a mí el micro y voy a ser muy breve, ¿no? Pero me gustaría que alguien me recordara de quién es aquella maravillosa frase que define al populismo por los 3 dieces. Populismo es una doctrina que se tiene que poder expresar con 10 frases, que cada frase no contenga más de 10 palabras y que todas y cada una de las frases las pueda entender un niño de 10 años, ¿no? Bueno, pues dentro de ese contexto populista es lógico que se confundan cosas tan obvias, ¿no? Y yo creo que por eso es importante tener aquí al invitado que tenemos hoy y que haya alumbrado esta magnífica obra. Desde Sociedad Civil Catalana, yo creo que uno de los objetivos primordiales, precisamente porque hemos descubierto, especialmente en Cataluña, que a los populismos, el nacionalismo identitario catalán no deja de ser un populismo disfrazado, y es paradigmático como tal populismo, a los populismos se los combate con el rigor. Precisamente porque nosotros no trabajamos con 10 palabras, precisamente porque este libro posiblemente no lo va a entender un niño de 10 años, pero desde el rigor se combate al populismo. Comentaba Fernando hace un momento mi paso por la Asociación Libertad, la Asociación de Juristas Catalanes, que precisamente lo que apostamos, y así salía en el manifiesto, es porque era necesario el rigor en el debate público, en el debate sobre la cosa pública, para poder huir de estas situaciones como las que nos llevaron al famoso 3 de octubre de 2017. Por eso es especialmente importante, insisto, el momento, el contenido, el rigor de esta obra, el trabajo de recopilación de modelos de derecho comparado, de alguna manera el que, bueno, un tema que no sé si estaremos de acuerdo, ¿no? Pero de las 20 democracias plenas del mundo, pues la mayoría son monarquías parlamentarias y no por casualidad, ¿no? Quiero decir, algo tiene que haber detrás de todo eso. Con lo cual, pues felicitar al profesor Tajadura por esta maravillosa iniciativa, darle las gracias por estar aquí, porque era muy importante para nosotros tenerte aquí para hacerlo. Desde la resistencia, que se está grabando, no puedo decirlo, desde la resistencia a veces nos sentimos solos, y que venga gente de fuera y más de la talla del profesor Tajadura, pues nos supone un impulso, un ánimo, y por lo tanto, pues sin más te cedo la palabra para que nos hables de este fantástico trabajo. Adelante. Muchísimas gracias. Soy yo el agradecido, en primer lugar, a la librería por su hospitalidad para desarrollar aquí este acto de presentación del libro, y soy el agradecido a Sociedad Civil Catalana porque haya tenido la iniciativa, ¿no? Estoy especialmente contento aparece detrás ahí el logo de Radio Sociedad Civil Catalana, porque creo que efectivamente el libro encaja con el espíritu fundacional de la asociación. Al fin y al cabo, Sociedad Civil Catalana lo que es una asociación que nace en defensa de los valores constitucionales, del valor constitucional por antonomasia, que es la igual libertad
tema del micro. La igual libertad de todos los españoles, ¿no? Entonces, y el libro es sobre la clave de bóveda de un sistema constitucional que tiene por esencia pues garantizar esa igual libertad de todos, ¿no? Por lo tanto, encaja perfectamente en los fines fundacionales de la asociación. Y luego quiero también agradecer, porque se me presenta como autor del libro, yo soy modestamente el director y el coordinador, y he hecho efectivamente el estudio preliminar sobre la institución de la Jefatura del Estado, pero participan en el trabajo una serie de colegas y amigos de distintas universidades españolas, italianas, alemanas, portuguesas, etcétera, y donde cada uno de los especialistas estudia la Jefatura del Estado en los distintos países, porque la óptica del trabajo es la óptica del derecho comparado. Entonces, ese triple agradecimiento a la librería, a Sociedad Civil Catalana y a todos los que han hecho posible el libro, ¿no? Son sus meritorias contribuciones las que han permitido que vea la luz 3 años después de su inicio, porque este trabajo empezamos a prepararlo en 2019, antes del COVID, ¿verdad? Y bueno, se ha ido retrasando y demorando porque ha ido, entre otras cosas, engordando, se han ido añadiendo a algunos países. Lo que se trataba era no de que saliera rápido, sino de que saliera bien, ¿no? Porque esto no es una cuestión coyuntural, sino que es un tema de fondo. Hacía falta, uno de los inspiradores en este sentido de la obra es un conocido periodista, José Antonio Zarzalejos, que venía reclamando desde hace mucho tiempo, decir, sede académica, hace falta un estudio sobre la jefatura del Estado como institución básica del Estado constitucional. O sea, hay muchos estudios sobre otras instituciones, sobre Parlamento, Tribunal Constitucional, etcétera, pero sobre la jefatura de Estado no había. Entonces lo que se trataba es de sacar este trabajo en perspectiva comparada, y finalmente, pues 3 años después de su proyección, ha salido, y ciertamente ha salido en un momento, digamos, desgraciadamente oportuno. Y digo desgraciadamente oportuno, pues porque la oportunidad reside en el hecho de que la institución, como muy bien ha dicho Eloy, pues está puesta en cuestión, ¿no? Bien, dicho esto, ¿cuál era el objetivo del libro? Pues demostrar que hay un nexo común, o un fondo común, o un contenido intelectual, institucional común en lo que es la jefatura del Estado parlamentario, con independencia de que la forma de la jefatura del Estado sea monárquica o republicana. El Estado parlamentario tiene un jefe de Estado que es distinto del jefe del Estado presidencial, de los sistemas presidencialistas de gobierno, los Estados Unidos y todos los de Latinoamérica, concebidos a su imagen y semejanza. Todos los estados parlamentarios de Europa, unos tienen forma monárquica, otros tienen forma republicana, pero en el libro se estudian 7 monarquías y 5 repúblicas. Se ve que hay un fondo común. El fondo común es las funciones que desempeñan, que son las que justifican su necesidad. El jefe del Estado, como muy bien ha dicho Eloy, es una institución necesaria. ¿Por qué? Porque bien sea el presidente de la República, Italia, Alemania, etcétera, o el rey de España, de los belgas, etcétera, desempeña y cumple unas funciones que ninguna otra institución o órgano en el seno del Estado constitucional podría desempeñar con el mismo éxito y efectividad. Contra de lo que dicen los detractores de la institución, no se trata de, no, eso lo podría hacer, no hay otra institución que pudiera desempeñar las funciones, que ahora brevemente pues puedo decir cuáles son, ¿no? Y dicho eso, no se trata tampoco de se trata de estudiar los distintos países, y no se puede extraer la conclusión de que per se, por definición o por su propia naturaleza, sea mejor la jefatura monárquica que la jefatura republicana. Unas tienen unas ventajas, otras tienen otras, depende mucho de la tradición constitucional, el contexto histórico de cada país, etcétera, ¿no? De las condiciones personales, porque si hay alguna institución unipersonal, la jefatura del Estado es unipersonal, va a depender mucho de las cualidades personales, intelectuales, éticas, etcétera, del titular de la institución, sea presidente o sea monarca. Como conclusión del estudio de los distintos países, bueno, una conclusión muy importante, que no es casualidad, ya la ha señalado Eloy. De las 20 democracias plenas, de las democracias más avanzadas, es decir, de los estados que garantizan los niveles más altos de libertad, igualdad y bienestar del mundo, pues en todos los rankings figuran siempre Suecia, Noruega, Dinamarca, una serie de países que tienen como forma de jefatura de Estado, como forma de Estado, la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, no es tampoco eso casualidad, ¿no?
Pero dicho eso, la conclusión que se extrae es un tanto paradójica. ¿Por qué voy a decir que es un tanto paradójica? Porque todos los jefes de Estado que son de república tienen un margen de actuación o un margen de libertad mayor en el ejercicio de sus funciones. Y luego pasaré a comentar algunas de las interesantes preguntas y cuestiones que ha planteado Fernando, ¿no? El presidente de la República siempre tiene un margen mayor de libertad que los monarcas parlamentarios. Con un ejemplo se va a entender bien. Todos los presidentes de República tienen prácticamente derecho de disolución del Parlamento, mientras que los monarcas no tienen derecho de disolución, necesitan siempre el refrendo del presidente de gobierno, ¿no? Digo, por señalar una facultad arbitral muy importante al jefe de Estado, que es el derecho de disolución. ¿Y qué digo la paradoja? Que los presidentes de la República tienen un margen de actuación mayor a pesar de que por su posición están en peores condiciones de llevar a cabo esas funciones. ¿Por qué digo que están en peores condiciones? Pues por el sistema de provisión. Y entonces voy ya al meollo, digamos, de la cuestión. ¿Por qué hace falta siempre un jefe de Estado? ¿Por qué hace falta siempre una institución que simbolice no solamente la unidad nacional, la unidad del Estado, sino el orden concreto de valores en que se concreta ese Estado, que integre sociedades cada vez más fragmentadas, polarizadas, amenazadas por populismos, etcétera, una institución, una persona que integre, que una, que no divida, que no separe? Porque el juego, digamos, de la división, las sociedades democráticas son obviamente sociedades per se conflictivas. Una sociedad democrática es una sociedad conflictiva. Vamos a hacer fantasías o fábulas de sociedades unánimes, son pluralistas por definición, y entonces el juego del pluralismo, la resolución del conflicto, lo tiene que estar en el Parlamento, generar unas mayorías en el Parlamento, representa el pluralismo político y la digamos, dimensión dinámica del proceso político. Pero junto a eso, junto a las instituciones del pluralismo, los partidos políticos, etcétera, el Parlamento y el gobierno parlamentario surgido de su confianza, tiene que haber otras instituciones al margen de esa lógica que integran o unan. Bien, no solamente eso, no solamente una función simbólica o integradora, sino también una función arbitral o moderadora. Y eso es ya, fíjense, la Constitución española, vamos a leer lo que dice: el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. La francesa, que es república, tuvimos elecciones hace poco, dice lo mismo en el artículo 5. El presidente de la República, con su arbitraje, garantiza el funcionamiento normal de las instituciones. ¿Y la Constitución italiana? ¿Y la belga? Es decir, el presidente o el rey, da igual, siempre van a tener que arbitrar y moderar. La cuestión es precisar el alcance de ese poder arbitral, poder moderador, que bebe de una fuente común, que es la idea de poder neutral. No es que el rey o el presidente sean un poder, son un poder neutral, que eso está inventado hace 200 años por el gran teórico de la institución, que es Benjamin Constant. Hace 200 años, en su principio de política, etcétera, Benjamin Constant ya hace toda una teoría de la jefatura del Estado y dice que, bueno, puede ser un presidente de la República, puede ser un rey, pero hace falta un poder neutral, alguien que arbitre o modere el funcionamiento de las instituciones ante situaciones de parálisis o de conflictos, etcétera. Y lo que ciertamente Benjamin Constant dice una frase que hay que interpretar de otra manera. Dice: hace falta un poder judicial de los demás poderes del Estado. Un poder judicial de los demás poderes del Estado. Claro, hoy en día el jefe del Estado no es un poder judicial de los demás poderes del Estado, por la sencilla razón de que eso es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hoy en día todos los estados parlamentarios tienen dos suertes de árbitro: un árbitro jurídico y un árbitro político. El árbitro jurídico, el poder judicial de los demás poderes del Estado, es el Tribunal Constitucional, que también es por eso clave de bóveda del edificio constitucional, pero clave de bóveda jurídica. Y junto a ello hay otra clave de bóveda política, que es el jefe de Estado, que no es defensor jurídico ni árbitro jurídico, sino árbitro político. Y entonces, bueno, en el caso portugués, los debates constituyentes, es claro que en Portugal se tomaba nota de Constant, pero en el caso español, pues ponentes constitucionales como puede ser Miguel Herrero, etcétera, también citaban a Constant, es decir, en todos los países, da igual monarquía o república. Entonces los artículos son comunes, las expresiones son comunes. Ahora bien, entonces, para arbitrar o moderar, ¿qué es arbitrar o moderar? Por ejemplo, es disolver el Parlamento.
pero eso lo pueden hacer los presidentes, no lo pueden hacer los reyes. Arbitrar y moderar es participar en el procedimiento de investidura del presidente de gobierno de una manera u otra. Todos participan, todos los estudios en la obra, salvo Suecia. Suecia es la excepción, que luego se puede comentar, y excepción de la que ya están arrepentidos, porque es mejor que participe el jefe del Estado que no trasladar toda esa competencia al presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque para ejercer esas funciones, las que les he dicho, insisto, simbolizar, integrar, unir, arbitrar y moderar, hace falta, para poder hacerlo, hace falta ser neutral. Por eso Constant decía poder neutral. Poder neutral. Entonces, hace falta ser un poder suprapartidista, hace falta ser un poder al margen de la lógica de los partidos políticos. Y entonces ahí sí que Constant explica muy bien. Constant, que ha sido erróneamente, ¿no?, por lo que les voy a decir, considero gran defensor del principio monárquico, no. Constant destruye la legitimidad monárquica, pero destruyendo la legitimidad monárquica salva o crea, digamos, un nuevo principio de legitimidad funcional de la monarquía plenamente democrático. ¿Y qué es lo que hace? Lo que Constant viene a decir es, porque para ejercer las funciones del jefe de Estado hay que ser neutral, resulta que la monarquía tiene una ventaja, que es la provisión hereditaria del cargo, hace que no haya falta hacer una elección, una división, etcétera, sino que viene alguien que ya per se está por encima de los partidos. Mientras que, si optamos por una jefatura republicana, habrá que ver el procedimiento de elección. Habrá unos mejores, habrá otros peores, y bien es cierto que puede haber presidentes republicanos que sean neutrales y suprapartidistas. Como ahora el ejemplo. El presidente de la República Italiana, Mattarella, o su antecesor Giorgio Napolitano, son elegidos por un colegio, ¿verdad?, con una mayoría de la sesión conjunta de las cámaras, por un colegio electoral, y a pesar de esa elección, digamos, parlamentaria, pues ejercen su función. Prueba de ello es que a Mattarella le han pedido por favor que prolongue el mandato porque es una persona, una autoridad suprapartida. O el caso portugués, nuestro querido colega, el profesor Rebelo de Sousa, ¿no? Las elecciones presidenciales se hacen al margen de los partidos, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no?, lograrlo, pero en el caso de Portugal se ha logrado. Ha habido naturalmente otros presidentes de Italia o de Portugal que no han sido suprapartidistas, que por lo tanto han sido más polarizadores, pero estos son interesantes. Bueno, ¿qué decir de Francia? A mí me parece el presidente Macron, pues un excelente presidente de la República, pero quieras que no, todas las elecciones presidenciales francesas polarizan a la sociedad, ¿no? El caso francés es un caso muy singular. Entonces, desde esa perspectiva es la ventaja, digamos, que Constant explica de la jefatura monárquica, solamente desde esa perspectiva, pero lo que viene a decir es que lo que no tendría ninguna justificación es simplemente, porque el antiguo régimen estaba ya fenecido y había fenecido, buscar una legitimidad en el principio hereditario. En el principio hereditario no hay ninguna legitimidad porque la herencia no puede legitimar nada. Lo que legitima la jefatura del Estado es la función que cumple, la necesidad de arbitrar y moderar. Y esa es una legitimidad funcional. El jefe del Estado se legitima por su función. Y lo que únicamente ocurre es que para cumplir esa función, la herencia pues es un instrumento útil, nada más. Pero ya, per se, la legitimidad hereditaria queda destruida. Entonces, sobre esas bases es sobre las que se construye, digamos, la teoría de la jefatura del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo en última instancia Benjamin Constant? Pues tanto para presidentes como para reyes, pues está retomando un concepto que es básico para el funcionamiento de los sistemas políticos, como ya nos lo recordaba el gran constitucionalista García Pelayo, que es el concepto de autoritas. En todo sistema político, junto a instituciones dotadas de potestas, el Parlamento, que hace las leyes, el gobierno, al que corresponde la dirección política del Estado, junto a los órganos de potestas, tiene que haber órganos de autoritas. Esta diferencia es esencial, ¿no? Para aquí hay un buen amigo Jesús Casquete, profesor de Historia del Pensamiento Político, la idea, la distinción entre autoritas y potestas ha recorrido toda la historia del pensamiento político desde su génesis, digamos, fundacional, que tuvo lugar en Roma, como tantas cosas, ¿no? Decía, recuerdo aquí una vez más al profesor Pedro de Vega, que si no se conoce bien la historia de la República Romana no se puede conocer bien el derecho constitucional y sus categorías. Bien, pues ¿qué hicieron los romanos en tiempos de la República? Distinguir entre instituciones dotadas de autoritas y dotadas de potestas. Las instituciones dotadas de potestas o imperium eran aquellas magistraturas que, por analogía con el mando militar, con el poder militar, ¿no?,
tenían la capacidad de dar órdenes, de imponer su voluntad y en última instancia de coaccionar, la coacción o la fuerza, los cónsules, las asambleas, los magistrados, etc. Pero junto a instituciones dotadas de potestas que podían ejercer la coacción, había otra que no podía dar órdenes, no podía emplear la fuerza, no podía ejercer la coacción, sino que solamente tenía autoritas. Y esa institución era el Senado. Creando el Senado, crean la gran institución de autoridad. ¿Que qué hacía? Daba consejos. Los senadoconsultos. No se hacían leyes. Y ahora bien, el gran historiador de Roma, Monse, dice, ahora bien, los consejos del Senado son algo más que un consejo, no llegan a ser una orden, pero son algo más que un consejo. ¿Por qué? Pues por sus resultados y por sus efectos. Nadie decentemente puede incumplir esos consejos. Entonces, el Constante estaba recuperando la autoridad y el rey o el presidente de la República, pero sobre todo el monarca parlamentario, van a ser titular no de un poder, no tienen un poder, pero tienen una autoridad. Que se va a manifestar en todas sus funciones, y podemos pasar ya ahora a casos concretos, ¿no? Como los que me preguntaba muy bien al principio Fernando. Entonces es el gran éxito. La autoridad, lo que pasa es que en el Estado constitucional se desdobla. Está la autoridad del jefe del Estado y la autoridad de la justicia constitucional. Aunque la justicia constitucional también tiene una potestad, pero solamente de impedir o anular, porque el Tribunal Constitucional también debe estar, desgraciadamente tiene otros problemas y eso da para otro libro, ¿verdad? Ajeno a la lógica partidista, debe estar el Tribunal Constitucional ajeno a la lógica de los partidos, y tiene la autoridad de que puede anular o impedir, pero no participar en el proceso político, ¿no? Entonces hay dos órganos dotados de autoridad en los estados parlamentarios que se estudian en este libro. Decía García Pelayo que al estudiar cualquier sistema político, no solo estados parlamentarios, es preciso distinguir bien dónde está la autoridad, porque si no hay instituciones que tengan autoridad, el sistema político no va a poder sobrevivir. Y es muy interesante en las páginas que tiene sobre el sistema constitucional de los Estados Unidos, donde dice cómo hubo una lucha por la autoridad, ¿verdad? Donde al inicio era el presidente, era el jefe del Estado, el jefe del Estado presidencial, presidente quien quería encarnar la autoridad, pero que al final la autoridad pasa al Tribunal Supremo, y que es el Tribunal Supremo el que cumpliría las funciones del viejo Senado romano de garantizar la continuidad de los Estados Unidos como totalidad y como forma histórica, ¿no?, de convivencia. Bien, entonces esa función arbitral. Hemos leído bien la Constitución. La Constitución, yo creo que si vemos todas las constituciones, no precisan más. Cuando dicen arbitrar y moderar, tampoco la Constitución francesa precisa mucho más de qué es ese arbitrar y moderar. Lo que pasa, claro, que la Constitución francesa es un caso singular, porque junto a todas las funciones que les he dicho anteriormente, hay otra última, que es una suerte de poder de reserva, que el jefe del Estado es también defensor político de la Constitución. No solo simboliza, integra, arbitra y modera en situaciones de normalidad, sino que en situaciones de crisis puede ser defensor político de la Constitución. Defensor político en el sentido smithiano. La célebre polémica de los años 30 entre Kelsen y Smith, ¿quién tiene que defender la Constitución? Obviamente la razón la tenía Kelsen. Si la Constitución es una norma jurídica, la Constitución la tiene que defender un tribunal constitucional. Y claro que puede un tribunal constitucional defender la Constitución porque la Constitución es una norma. Lo que pasa es que eso es la defensa jurídica. Junto a eso cabe una defensa política, ¿no? Y esa sí que corresponde al jefe del Estado. En el caso francés digo que es una singularidad y que yo he criticado muchas veces porque es una singularidad un tanto peligrosa. La forma del jefe del Estado es defensor político de la Constitución. Artículo 16, incluso puede autoproclamarse el dictador constitucional, la asunción de los plenos poderes, ¿no? La cláusula de plenos poderes, que fue ejercida ya en una ocasión en el año 61, de Gaulle durante 6 meses, a imagen y semejanza de la dictadura romana, ¿no? ¿Por qué viene ese artículo 16 en la Constitución francesa? Viene precisamente por influencia de Carl Schmitt. Alguien dirá, ¿cómo Carl Schmitt? ¿Qué influencia pudo tener Carl Schmitt? Estaba en su casa, ¿verdad? Porque la gente iba a verlo, pero estaba en su casa, ya no le dejaban dar clase. ¿Qué influencia tuvo Carl Schmitt en la Constitución francesa? Pues tuvo mucha a través del gran jurista René Capitan. René Capitan, un excelente jurista francés al que de Gaulle le encarga, entre otros, redactar el proyecto. Y René Capitan iba a ver a Schmitt y allí la influencia del 16 vía el 48 de Weimar, etc. Pero bueno, eso de la dictadura constitucional es muy peligrosa. De Gaulle en el año 61, durante 6 años, restablece el orden en Francia, cuando estaba
la gran crisis que sufre la República por el tema de Argelia, grupos terroristas, etcétera, y a los 6 meses, restablecido el orden, De Gaulle restablece la normalidad constitucional. Pero piense en el peligro, el riesgo de que De Gaulle era un demócrata, de que un dirigente o un político autoritario accediera a la presidencia de la República Francesa, pues ahí tendría un instrumento peligroso. Por más que en el año 2008 se reforma la Constitución para que el Consejo Constitucional pueda controlar eso, pero siempre es un control a posteriori que podía ser insuficiente. Entonces está también lo de defensor de la Constitución. En el caso de España hemos visto lo de defensor de la Constitución, sí, pero ya lo decía Lombardi, ¿no?, el primer comentarista italiano de la Constitución española, dijo en el año 79, un trabajo del año 79, el jefe del Estado es defensor de la Constitución, y en el año 81 el mensaje, el primer discurso importante del jefe del Estado es el 23F, cuando el golpe de Estado. Con su intervención, digamos, actúa como poder de reserva, pero caso paradigmático. ¿Por qué poder de reserva? Porque el gobierno estaba secuestrado, todo el gobierno de España estaba en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, secuestrado por el teniente coronel Tejero y los guardias civiles que irrumpieron allí al dar el golpe, ¿no? Entonces actúa como poder de reserva con ese mensaje, ahí, actuando, dando órdenes directas a las Fuerzas Armadas. Y en el caso del discurso de su hijo, del rey Felipe VI, en el 3 de octubre, pues también como poder neutral, no ejerce ninguna potestad, sino que ¿en qué consistió el arbitraje? Bueno, esto en Inglaterra lo han estudiado muy bien. El arbitraje consiste muchas veces en advertir y en impulsar desde tu autoritas. Pueden no hacerte caso, esa es la cuestión, porque es autoritas. Lo que pasa es que, con lo que hemos dicho antes, el jefe del Estado, sus consejos nadie decentemente los puede incumplir. Y entonces, claro, el jefe del Estado, ¿qué advirtió el 3 de octubre? Oiga, ¿qué ha pasado lo que ha pasado? Parece que ustedes no se han dado cuenta, ¿no? Entonces advirtió de una situación gravísima, pues gravísima, como que había un golpe de Estado en sentido kerseniano en marcha que podía conducir a la derogación de la Constitución española en parte del territorio nacional y a la fragmentación del país y a la independencia de Cataluña, del resto de España. Entonces advierte de esa situación y insta a los poderes legítimos del Estado, los que tienen potestad, a los que tienen la capacidad de actuación, de imponer su voluntad, en este caso a través del artículo 155, a que actúen. Y efectivamente, después del discurso, los poderes legítimos del Estado, a los que había apelado el jefe del Estado, pues actúan. Entonces ahí actúa como defensor de la Constitución. ¿Qué duda cabe? La pregunta concretísima, ¿no?, que me has hecho: ¿puede el rey negarse a sancionar una ley? No, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna responsabilidad. Si la ley es contraria a la Constitución, ya desde el desdoblamiento de la autoritas hay un tribunal constitucional que la anulará. O sea, en ese caso sería el aforismo británico, ¿no? La reina tendría que firmar hasta su propia sentencia de muerte. Entonces, hay muchos aforismos británicos muy buenos para entender la lógica del sistema. Ese es uno. Hay otro que dice, aunque la reina, digo también de actualidad por el debate, no sé, ya, si alguien tiene interés luego lo podemos comentar en el turno de preguntas sobre la inviolabilidad. Si la reina de Inglaterra asesinara con sus propias manos al primer ministro, en ningún tribunal del rey no podría juzgar. Sin inviolabilidad no hay monarquía. Eso, ahí sí que hay efectivamente una diferencia entre la jefatura monárquica y la jefatura republicana. Tienen un nexo común, pero hay una serie de diferencias, y una de las diferencias es precisamente esa, la inviolabilidad, que en el caso del monarca es permanente, ¿no?, y absoluta, y en el caso de los presidentes de la República no. Entonces, eso es una diferencia concreta. Entonces, naturalmente, si uno no quiere un jefe de Estado inviolable, pues entonces todas las monarquías lo tienen. Pero lo de las preguntas, ¿puede negarse a sancionar? No, pues sencillamente porque no es esa su función, ¿no? Para eso está el Tribunal Constitucional. Tiene que expedir todos los decretos del gobierno. Para eso está la jurisdicción contencioso administrativa, para si hay algún decreto, incluidos los de los indultos. Entonces se planteó, ¿tiene el rey que firmar el indulto? Por supuesto, aunque indultar hasta un terrorista que hubiera querido atentar contra él, porque para eso está la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? La sala del Tribunal Supremo, en un principio, en un auto pues sorprendente, había negado la legitimidad en el propio auto sin haber entrado a orar. Afortunadamente,
pues eso se rectificó y será la jurisdicción la que determine la legalidad o no de los decretos, pero eso no corresponde al jefe del Estado. Entonces, en ese caso está clarísimo. Digo, porque se planteó, porque digo, ¿va a firmar el rey? Pues claro que va a firmar, porque tiene que firmarlo. Como si mañana una ley, por un contenido materialmente inconstitucional que tuviera, no corresponde al jefe del Estado el control de constitucionalidad de la norma. Ahora bien, habría otras situaciones u otros actos más problemáticos que se pueden estudiar también de forma comparada. Yo hay uno que, si se podría el rey, por ejemplo, vetar el nombramiento de un ministro. La doctrina mayoritaria entiende que no, pero por contra el profesor García Pelayo, en un dictamen que tiene sobre la Constitución, dice claramente que sí. O sea, que el rey nunca va a poder nombrar a un ministro, porque sin el refrendo del presidente de gobierno no hay ministro que valga. Para nombrar ministro hace falta el refrendo del presidente de gobierno, pero también sin nombramiento regio no hay nombramiento posible. Entonces, era la idea de Jelinek, que el jefe del Estado siempre lo que puede es paralizar, puede impedir. En caso de los nombramientos. Bien, en el caso español no se ha planteado nunca el caso, pero yo lo he comentado y en el libro se alude. Y bueno, y el presidente italiano, que el presidente italiano también decían que lo mismo, que el presidente italiano tampoco podía vetar el nombramiento de un ministro. Igual que dicen que cuando el presidente del gobierno va a Zarzuela, el rey tiene que firmar todos. Entonces digo, bueno, y si propusiera a un exterrorista para ministro del Interior, también ese nombramiento. Son casos extremos, obviamente, casos límite, tiene que ser un caso límite. Pero es que en Italia también se decía y hubo un caso límite. En Italia también se decía cuando el primer ministro va al Palacio del Quirinal, pues el presidente de la República le tiene que firmar todos los nombramientos. Y así fue hasta que hace unos años se niega a firmar un nombramiento. Ministro de Economía, le llevan un ministro de Economía a un político que era partidario de abandonar la zona euro y de salirse del euro, de la Unión Monetaria. Entonces el presidente de la República dice, yo no puedo firmar, nombrar ministro de Economía a una persona que está en contra del euro porque eso desestabilizaría el país, yo soy garante. Al día siguiente, en la prensa italiana, golpe de Estado. El jefe del Estado, el presidente ha dado un golpe de Estado, se niega a nombrar a un ministro. Al final, afortunadamente, el presidente de la República se salió con la suya, dicho coloquialmente. Y el ministro nombraron a otra persona ministro de Economía. Luego el caso también se ha dado en Italia, aun siendo presidente. Y yo el otro día se lo preguntaba a unos colegas portugueses, ¿podría el presidente Rebelo de Sousa, el presidente? Hombre, en principio no podría. También la respuesta es que no. Digo, bueno, pero quien puede lo más, puede lo menos. Como el presidente de la República puede cesar al gobierno excepcionalmente, solo en el caso de que sea necesario el cese del gobierno, porque antes, hasta el año 82, podía el presidente de la República cesar al gobierno en cualquier momento. Pero a partir del 82 se dice, no, solo lo podrá cesar en caso de que el cese sea necesario para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Bueno, pues en ese caso te nombran a unos ministros que te parecen perturbadores, entonces consideras necesario, pues para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Pero piensen que si un jefe de Estado como el italiano o el portugués, que tiene la legitimidad del sufragio, tiene ese menor margen de actuación, en el caso del monarca parlamentario todavía va a ser menor, ¿no? Todavía va a ser menor. Pero no quiere decir que sea nulo. Le pongo un caso que yo ahí me manifiesto claramente favorable a que el rey tendría que decir que no. Dice la Constitución, no se puede disolver el Congreso si se está tramitando una moción de censura. Entonces imagínense que mañana se empieza a tramitar una moción de censura contra el gobierno de Sánchez y entonces Sánchez al día siguiente va a la zarzuela con un decreto de disolución. ¿Quién podría impedir eso? Pero son cosas manifiestas, ¿no? Son cosas manifiestas. Yo creo que en ese caso, si no se puede disolver una propuesta mientras se está tramitando, podríamos buscar algún caso. Ese me parece uno, no creo que se pueda hablar. Son crisis constitucionales, son casos límite que ponen de manifiesto otra conclusión. Claro, el otro día me lo preguntaban también, ¿no? En Alemania, qué poco papel, qué poca relevancia tiene el jefe del Estado. Lo tiene la misma que en otros sitios. Lo que pasa es que afortunadamente tiene que actuar muy poco, porque no hace falta arbitrar o moderar mucho el sistema parlamentario alemán, porque al tener una cultura política pactista, entender la democracia como acuerdo, etcétera, pues el jefe del Estado no tiene que intervenir porque hay siempre gobiernos mayoritarios, aunque es cierto que algo sí interviene, porque piensen
el gobierno de la Gran Coalición, el anterior, no de la coalición de ahora, sino de la Gran Coalición, pues fue impulsado en buena medida, el jefe del Estado, el presidente, impulsó a los partidos a que lograran alcanzar el pacto de la Gran Coalición. Luego, eso sí, porque esa es la gran función del jefe de Estado, impulsar los acuerdos, impulsar los consensos, que eso es cada vez más necesario en sociedades, digo, cada vez más polarizadas. El jefe del Estado no puede imponer el consenso, no puede imponerlo, pero tiene que impulsarlo y facilitarlo. Eso es lo que ha hecho pues, el rey en las rondas de consultas, con la investidura, es lo que ha hecho, bueno, pues lo que hicieron Napolitano o Mattarella para alumbrar los gobiernos. El gobierno de Draghi es un gobierno de consenso impulsado por el jefe del Estado. Entonces, bueno, tampoco quiero extenderme más y creo que lo más interesante puede ser las preguntas que tengan ustedes a bien hacerme, y no sé si me había dejado en el tintero alguna de las que ya me han formulado expresamente. Muy clara y brillante, y también puede ser muy interesante, efectivamente, el pequeño debate que ahora invito a que podamos abrir aquí entre todos. Digo pequeño debate porque evidentemente no, pues hay unas exigencias de horario que nos impiden pues, estar, pero sí que tenemos, yo creo, tiempo suficiente como para poder, pues, además tenemos un público que creo que puede aportar muchísimo al debate, y podríamos abrir ese debate en este momento. Bueno, yo agradezco la organización de este acto y agradezco muchísimo un estudio como este, que me voy a leer con mucho detalle. Es un tema que yo creo que es muy importante. Una anécdota personal. Mi padre me dijo: no te metas en dos cosas cuando empecé a actuar políticamente, en el tema lingüístico en Cataluña y en el tema monarquía-república. Le he obedecido como en absoluto, vaya, que he caído de cuatro patas en esto. Promover los consensos. Esa es la última idea que has reflejado como papel, como expresión de la mediación. He distinguido que el concepto arbitraje era un concepto de árbitro de fútbol. Pito, ha habido falta. Tírese la falta. Pero vamos a ver, yo no he percibido en la monarquía española, la actual, ese promover los consensos. He identificado más esos arbitrajes de pito, ha habido falta, tírese el penalti. 23F, 3 de octubre. Todos claro. Eso hubiera estado enormemente potenciado si hubiera habido gestiones de arbitraje. Sí, de arbitraje. De mediación. Y en el tema catalán, ya para situarnos en un tema concreto, ese papel no ha existido. Y yo lo he echado en falta, porque si hubiera existido, el arbitraje tiene una autoritas mucho más definitivo, ¿no? Muchísimo más. O no he sabido verlo, o no se transparenta esa función de mediador, no se ve, los medios de comunicación no la expresan y no se visualiza. Y una pregunta ingenua, pero en la medida en que nuestra historia ha sido así, es posible, a lo mejor es una tontería, es posible separar el rol de jefe de Estado de la función del rey y jefatura de Estados, que recaiga en personas distintas, con lo cual implica con un bisturí remodelar las funciones del jefe del Estado, porque el rey aporta historia, derecho histórico, en fin, que yo creo que es importante que las sociedades tengan pozos históricos sólidos. La pregunta es, como con una ingenuidad,
Muchas gracias. Finalmente, lo de impulsar los consensos, hemos referido también antes al caso del presidente alemán. No se refleja, pero claro, ¿por qué? Porque impulsó los consensos. Bueno, saben que el gobierno de coalición, de la coalición, efectivamente, la gran mayoría, digamos, del Partido Cristiano-Demócrata y el Partido Socialdemócrata pues, se pusieron de acuerdo con ello, pero las conversaciones con el presidente había instado, promovido a esa solución, como la solución que garantizaba la estabilidad, porque no tiene que si no hay una mayoría absoluta, el presidente podría tener la facultad de convocar nuevas elecciones para que no haya gobierno minoritario, etc. Pero claro, esa es la clave, esa labor de impulsar los consensos no se materializa, no se conoce, por ejemplo, en todas las rondas de consultas. Felipe VI, cuando llevaba 5 o 6 años de reinado, había hecho más rondas de consulta que su padre en 40 años. Su padre había hecho 10 rondas de consultas reales para proponer candidato a presidente de gobierno, y Felipe VI pues tuvo que hacer un montón en los 5 primeros años. Claro, eso tampoco trasciende, porque en cierta medida tampoco debe trascender, porque haya habido mucha deslealtad. No se trata de uno que salga y diga, sí, el rey me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, porque es que, bueno, el rey le ha dicho lo que le tenía que decir, pero no es para que usted luego lo largue todo tal cual, ¿no? Pero ahí sí que ha habido una cierta deslealtad en los distintos procedimientos de investidura. Eso daría para otro tema, pero claro que el rey los ha impulsado. Claro que el rey los ha impulsado. Lo que pasa que no sé, ahí fue claramente, no de poner nombres, apellidos y responsables, pero ahí claramente no se ha seguido, y obviamente, claro, el rey está obligado, bueno, es la disolución automática a los 2 meses de la primera votación fallida, pero no es porque el rey quisiera repetir las elecciones, sino simplemente el mecanismo de bloqueo automático es ese, pero el rey se veía que había hecho todo lo posible, digamos, para evitar esa fórmula. Eso en cuanto, digamos, a la polarización a nivel nacional, ¿no? El tema de las investiduras convulsas que hemos tenido. Ya en el tema, claro, en el tema territorial, claro, la función, digamos, de impulsar consensos o de garantizar la integración territorial, claro, eso de árbitro, saco tarjeta, ¿no? con el discurso. Claro, voy a intentar responder, ¿no? Pero me viene, creo, a traer a colación también el argumento de ¿es posible o tiene alguna función especial en un país descentralizado políticamente, autonómico, federal, como llamemos, la jefatura monárquica? Sí, hay un ejemplo que está estudiado muy bien en el libro, que es la monarquía belga, que es monarquía federal. Y entonces ahí en el caso belga se ve la relevancia que tiene la jefatura de Estado monárquica para integrar y garantizar la unidad de Bélgica. Hasta tal punto eso es así, que en el año, creo que fue el año 1990, el rey incumplió la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí hizo una de las cosas que les he dicho, y vamos, y lo que dicen los constitucionalistas belgas, no porque lo diga yo, no puede hacer, negarse a sancionar la ley. En el año 90, el rey Balduino, en la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no la sanciona por motivos religiosos. Usted no es ningún responsable, si la ley es inconstitucional, ya vendrá el órgano judicial competente, para usted no puede anular. Entonces abdica, como el hermano también, por solidaridad, que era el sucesor, también iba a negarse, se crea una crisis constitucional enorme. Y a las 36 horas se resuelve fraudulentamente. ¿Qué quiero decir que se resuelve fraudulentamente? El rey, Balduino, recupera es como una renuncia temporal, como usted va a renunciar, sí, cuando no quiero hacer esto, no quiero ahora sancionar la ley, y luego, bueno, pues ahora vuelvo y mañana sí. Dije, hombre, que sea la última vez. ¿Cómo se explica, digamos, que esa crisis constitucional, que eso en España sí pasa, o en cualquier otro país, que no va a pasar, ¿no? Porque, obviamente no se pasa por la cabeza al monarca incumplir así gravemente la Constitución, no va a pasar, pero si pasara, obviamente la monarquía ha acabado, ¿no? Por un incumplimiento. Quien es garante y defensor de la Constitución no puede incumplirla, es un incumplimiento de negarse a sancionar. Pero ¿por qué los dirigentes políticos belgas fueron plenamente conscientes de que desaparecido el rey de los belgas, que se llama así, no rey de Bélgica, sino rey de los belgas, no sería reemplazado el reino de Bélgica por una república de Bélgica, sino por lo menos por 2 o 3, ¿no? Sí. Pero una valona, obviamente, y otra flamenca.
Entonces se considera que hay el factor de integración, o sea, desaparecida la monarquía, se dice en Bélgica, vendría varias repúblicas, que es lo que en buena medida algunos sostenemos también a riesgo de que pueda pasar en España, ¿no? Pero también esa función de integración la tiene. Claro, ya nos lleva todo a valorar, yo valoro positivamente, digamos, el alcance del discurso, el contenido del discurso, ¿no? Que está muy bien. Pero el contenido del discurso tiene que ser valorado desde la óptica y la perspectiva de distinguir dos adjetivos: un rey neutral de un rey neutralizado. Un rey neutral de un rey neutralizado. Un rey neutral quiere decir que está al margen de la lógica de partidos, no puede ser ni del PSOE, ni de Podemos, ni de Vox, ni de ningún partido. Rey neutral es neutral apartidista, pero un rey neutralizado sería un rey que le da igual mantener la Constitución que designa. Entonces eso sí, ya no, neutralizado no puede ser, siempre tiene que actuar ante una amenaza al orden constitucional, o sea, no puede ser neutral, ahí no tiene que ser neutral, porque eso no es ser neutral, equidistante, es decir, da igual destruir la Constitución que salvarla, no, eso sería un rey neutralizado. Y entonces yo creo que allí, si no hubiera actuado, digamos, aun sacando falta, digamos, de esa manera, hubiera sido no neutral, sino neutralizado, y entonces neutralizado es, digamos, irrelevante o innecesario y pierde legitimidad. Fue digamos, una apuesta y un riesgo, ¿no? Fue una apuesta y un riesgo, pero de la misma manera que en el 23F, digamos, con su actuación, Juan Carlos I demostró su relevancia, también Felipe VI con su actuación demostró la suya en su momento. Pero, claro, previamente el rey, a diferencia, o por si lo hacemos, no que sea tampoco de coger la agenda y un mero conteo, ¿no? de visitas o de encuentros o de reuniones, el rey había venido y había realizado entrevistas con políticos, con empresarios, había hecho muchas más reuniones y entrevistas catalanes que el presidente del gobierno, por ejemplo. Lo que pasa que, bueno, algunas de esas tenían trascendencia y otras no. En el caso del País Vasco, cuando el famoso plan Ibarretxe, etcétera, el rey había ido allí, había hablado hasta con Ibarretxe. O sea, eso, el rey sí que había actuado e intentado, pues yo creo, honestamente, pues impulsar esos consensos. Lo que pasa es, claro, que no puede imponerlos, y si hay alguien que está totalmente en contra, digamos, pues ya es muy difícil. Pero vamos, son, claro, las fronteras. Si me permitís una reflexión al hilo de lo que comentaba Julio, yo creo que, excepto, con la excepción del 23F del 81, la institución monárquica en España en estas décadas de la Constitución del 78 ha sido extraordinariamente prudente. A mí no me gusta hablar de arbitraje, porque el arbitraje jurídicamente implica potestas. Me gusta hablar de mediación, que es el reflejo de la autoritas, ¿no? Para no confundir un poco, en términos jurídicos el árbitro tiene potestad incluso de género, ¿vale? Yo creo que ha sido extraordinariamente discreto, porque tenía que serlo y porque no hacía falta que no lo fuera, ¿vale? De 5 años a esta parte, por primera vez, la figura del jefe del Estado puede tener una especial relevancia, y quizá debería tener una especial relevancia, y quizá debe dejar de ser, es una idea que apunto, tan discreta como lo ha sido hasta la fecha, porque por primera vez en estos 5 años la jefatura del Estado y el Estado mismo se enfrenta a situaciones a las que no se había enfrentado nunca, que pueden tener consecuencias complejas. Por eso me parece importante, y enlazo con mi misión en este acto, que para eso está nuestro invitado, yo simplemente, de la importancia de trabajos como este. Creo que hay que ser muy pedagógico, y creo que es importante que desde asociaciones como Sociedad Civil Catalana y desde otras que representan muchos de los invitados hoy a este acto, empecemos a hacer seria pedagogía de la figura y de la misión de un jefe del Estado, porque quizá va a ser necesario. Y precisamente una de las grandes virtudes de este trabajo coordinado por el profesor Tajadura es ese maravilloso estudio de derecho comparado de sistemas que nadie cuestiona como ejemplos de democracia parlamentaria plena, y que tienen jefaturas del Estado con facultades y una estructura muy similar a la que tenemos en España.
ese discurso populista, bien sea desde el populismo del nacionalismo identitario, bien sea desde otros populismos que están recorriendo el Reino de España, tiene un mensaje permanente de singularidad. Lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Esto es una herencia del franquismo. Pues no, pues tenemos que ser pedagógicos. Oiga, perdón, se lo voy a explicar. Lo que usted está diciendo de pasar en España no es que no pase en ningún sitio, es que pasa en todos los sitios que tiene que pasar. Pasa en todas las democracias avanzadas del mundo. Entonces, esa función pedagógica para la que necesitamos herramientas, y esas herramientas nos las dais vosotros, y nos las das tú en este caso con este libro, o tantos otros profesores, muchos sentados aquí. Necesitamos herramientas, y necesitamos hacer pedagogía, y eso creo que es muy importante. Es una de las cosas que me gustaría que en el acto de hoy quedaran muy claras. El libro hay que leerlo y hay que difundirlo. Y insisto, yo creo que en los próximos meses, años, va a ser importante, porque quizá nos enfrentemos a situaciones inéditas, donde realmente facultades extraordinarias que tiene un jefe de Estado en una democracia parlamentaria que rara vez y hasta la fecha pues han sido, pues va a tener que, o van a adquirir, esperemos que no, pero quizás sí, una especial relevancia. Entonces hago esa reflexión, si me permite nuestro invitado, y sigue el debate con preguntas o... Sí, bueno, yo lo primero quería agradecer la invitación y felicitar y agradecer el trabajo de la sociedad civil catalana, ¿no? Como dice el lobby desde la Resistencia. Yo vengo de Madrid, soy, digamos, de la sección madrileña, de Madrid catalana, y quiero mucho esta tierra y bueno, me gustaría más participar en estas cosas. Lo sigo a través de los mensajes que recibo de WhatsApp. Hoy coincidí y no quería perdérmelo, así que muchas gracias. Y además, bueno, pues tuve ocasión también de participar en las manifestaciones de octubre del 17, también la de recordatorio de octubre del 18, y siempre dispuesto a ayudar en lo que pueda. Yo tenía dos preguntas, una quizás para nuestro expresidente Fernando y otro para el profesor Tajadura. Para Fernando, bueno, para la sociedad civil catalana, y respecto del discurso de Felipe VI del 3 de octubre, ¿no? En un contexto en el que yo entiendo que no solamente llamaba a las instituciones del Estado digamos, a reaccionar ante la quiebra del orden constitucional, sino en un contexto de desasosiego, de pérdida de referentes e incluso de desorientación hasta por parte del propio gobierno de España, ¿no? Incluso pues, a veces parecía cosas de chirigota las medidas tomadas para evitar el referéndum, ¿no? Y esas reuniones que tenían unos y otros, y parecía como una situación, no sé, parecía de chiste. ¿Hasta qué punto ese discurso fue importante en la movilización tan impresionante, y yo creo que puedo decir inesperada, que se produjo aquel 8 de octubre en las calles de Barcelona? ¿En qué medida el discurso del monarca pues sirvió de catalizador? Yo participé como uno más, pero entre los que estabais en la organización, ¿en qué medida pues eso lo vivisteis de esa manera? Y luego mi otra pregunta para el profesor Tajadura, que me parece muy interesante el tema que aborda, y yo creo que en España, no sé si hay un tema que sí es un poquito especial, y que tiene que ver a lo mejor con cómo Juan Carlos I llega a la jefatura del Estado, cómo es nombrado por Franco, que gana una guerra civil, y cómo eso, sobre todo a la izquierda española, izquierda constitucional, izquierda constitucional, pero que yo creo que a veces también tiene una serie de debate interno, ¿no? O sea, ¿cuál es mi bandera, ¿no? ¿Es la rojigualda? ¿Es la otra? ¿Quién me representa? Y en el contexto en el que se pierden ciertas cosas del consenso del 78, y entendiendo también que el Partido Socialista de alguna forma es anclaje, ¿no? Porque el Partido Socialista, cuando se mueve, el PP se sabe dónde está, y el Partido Socialista pues a veces puede tener dudas en cuanto a cuál es la forma del Estado, o incluso cuál es la vertebración del Estado a nivel regional. Entonces, ¿en qué medida puede verse en un momento dado la monarquía española ser cuestionada desde, en este caso, uno de los grandes partidos, ¿no? que vertebran o deben vertebrar el Estado? El 3 había habido la huelga general, digamos, separatista, había habido el 1 de octubre
un éxito rotundo del independentismo. El Estado hizo, seguramente en esas circunstancias, lo único que podía hacer, lo que tenía que hacer, porque si no, de facto se reconocía el dominio sobre el territorio del independentismo, pero el éxito internacional. Entonces ellos estaban absolutamente movilizados, envalentonados y crecidos. Y ese día, la sensación que tuvimos muchos es que el día 3 la cosa estaba fuera de control, completamente fuera de control, ¿no? Y podía seguir creciendo, es decir, no parecía que fuera a haber luego una bajada, sino al contrario, era el primer paso, iban subiendo escalones de muchos que se iban a dar. Y el discurso del rey lo cambia todo, lo cambia todo. Cambia todo y fue un discurso muy importante que se estudiara históricamente, ¿no? y que sin duda yo creo que sí, que sirvió para recuperar el aliento al constitucionalismo y para que reaccionara España también en su conjunto y también reaccionara saliendo a la calle. Y esa manifestación fue muy importante después, ¿no? Y no lo digo yo, lo han dicho cuando tú lees las memorias, bueno, los libros que publicó todos los protagonistas, desde Junqueras, Puigdemont, tal, reconocen que fue un punto de inflexión, pero seguramente no hubiera habido ese éxito sin el discurso de él. Sin el discurso. Vale, y ya que tengo la palabra, la verdad es que yo luego querría preguntar algo sobre Weimar, pero lo haré al final. Pero sí que me ha sorprendido este tema de impulsar los consensos, ¿vale? Porque es un tema que yo diría que no está en la Constitución, ¿no? Y que da al rey un protagonismo mucho más activo del que pensábamos que tenía, ¿no? O que vuestra propia doctrina de un rey muy pasivo, ¿no? Que todo lo que hace está refrendado por el gobierno. Claro, impulsar es impulsar. Gracias. Bien, muchas gracias. Brevemente, son las dos cuestiones del máximo interés. La primera, efectivamente, es una singularidad de todas las monarquías parlamentarias que se estudian en el libro. La española tiene una singularidad. Todas las monarquías parlamentarias acumulan, digamos, o unen tres fuentes de autoridad. Tres fuentes. Una, digamos, que hipostática o adscriptiva. La persona, por ser titular de la corona o por ser titular de la presidencia de la República, ya per se, cuanto personificación de la unidad del Estado, tiene esa autoridad. La segunda es la importante, es la personal. Es decir, esa ya que se basa en su neutralidad y su ejemplaridad, en las cualidades personales del presidente de la República o del monarca. Y la tercera, que es propia de todas las monarquías parlamentarias, es lo que se llama la autoridad presuntiva que da los siglos. Por ejemplo, la reina Isabel, pues la primera, la monarquía parlamentaria modélica, pues tiene, por ser reina, por sus cualidades de 60, ha hecho un montón de años de reinado, ha conocido a muchos primeros ministros, tiene autoridad personal, y luego la presuntiva. La monarquía española no tiene autoridad presuntiva porque es nueva. ¿Qué quiero decir que es nueva? Que nace en el 78. En el 78 no hay restauración, hay una instauración monárquica. Hay una instauración, por primera vez se instaura o se establece por primera vez en nuestra historia una monarquía parlamentaria, una monarquía democrática. No había habido, porque inicialmente hay 3 años, del 75 al 78, que son 3 años de monarquía absoluta, que es efectivamente la monarquía, digamos, que se establece como consecuencia de las leyes fundamentales, de la ley de sucesión, de la ley, efectivamente. Entonces, muerto Franco el 20 de noviembre, el día del 22, se aplica la ley de sucesión, y lo que ocurre es que en esos 3 años de proceso de transición política, la transición política y el cambio político español materialmente revolucionario se expresa o se sintetiza en la posición del rey. El 22 de noviembre del 75 hereda todos los poderes del Estado porque era poder constituyente como había sido Franco, plenitud de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. En el año 78, 3 años después, ya ni tiene poder ejecutivo, ni tiene poder legislativo, ni tiene poder judicial, tiene ya porque la soberanía reside en el pueblo español y simplemente es esa institución que estamos hablando propia de otras monarquías parlamentarias, pero del 75 al 78 pierde todos los poderes y entonces es una nueva monarquía, es una nueva monarquía.
Por lo tanto, pero sí que es cierto esa debilidad o esa fragilidad de no tener la autoridad presuntiva que dan los siglos. Esa es una carencia, y de ahí la dificultad. Bueno, voy a decir más, que si Juan Carlos I tuvo que ganarse esa presuntiva, ahora parece que volvemos a empezar. Porque podríamos decir que Felipe VI tuviera la presuntiva de 40 años, pero parece ser, bueno, pues por los acontecimientos desgraciados que todos conocemos, el irregular comportamiento del anterior jefe de Estado, que ahora Felipe VI tiene que ganarse él propiamente esa autoridad presuntiva, ¿no? Volvemos a empezar. Pero bueno, esa es una singularidad. La otra, la posición de la izquierda. Digamos, si la monarquía parlamentaria, aquí como en Suecia, es superpartidista, es evidente que su supervivencia depende, si en el fondo es el resultado del gran pacto constitucional del consenso del 78. Es una pieza maestra, una pieza esencial. Si cae, por eso si cae la corona, el pacto del 78 se viene abajo y tendría que ser reemplazado por otro. Pero en ese pacto, en ese consenso constitucional, pues entraron todas las fuerzas políticas. Y desde luego la izquierda especialmente. Nada, los 14 años de gobierno de Felipe González, las relaciones entre el gobierno y la jefatura del Estado fueron modélicas como pueden serlo en cualquier otra monarquía parlamentaria. O sea, no hubo ningún problema, digamos, por izquierda o derecha. Es que si la monarquía es de derechas o si la monarquía es de izquierda, ya no nos vale. O sea, que ya no va a poder ni integrar ni simbolizar. Entonces la monarquía como elemento del pacto se basa, eso de que digo la monarquía, puedo decir de tantas otras cosas, de que necesita, pero cualquiera de los estados que estudiamos en el mundo, de ese pacto entre los partidos que se llaman vertebradores del sistema, que son los que representan pues al centro izquierda y al centro derecha en todos los países. Lo que pasa, el problema del populismo es que esos espacios se vayan reduciendo en beneficio de fuerzas extremistas de derecha o izquierda. Ese es el problema. Pero claro, en el momento en que el Partido Popular o el Partido Socialista, cualquiera de los dos partidos vertebradores, abandonara o se saliera de ese consenso, digamos, la monarquía ha acabado, pero acabó la Constitución del 78. Entonces eso es así de cierto. A propósito del consenso y la capacidad de neutralidad del rey, en un país como este, donde hay evidencias empíricas y además históricas de que los consensos, bueno, todo consenso en cualquier cosa, hasta en el deporte, debes consensuar que tienes que aceptar las reglas de juego, porque si no, no sé qué consenso puedes hacer. Entonces, en un país donde no se aceptan las reglas de juego, claramente, y hemos tenido ejemplos, ¿qué consenso puede hacer un rey en un 1 de octubre, donde claramente hay una parte de la población que rompe las reglas de juego? Es decir, lo digo por lo que decía mi derecha Julio antes, que hubo un fallo por parte, en este caso, de la monarquía, de Felipe VI, de no propiciar ese consenso, esa neutralidad, para llevar las aguas a un terreno adecuado, ¿no? Precisamente el discurso del rey fue exactamente lo contrario a un consenso. Es el recordatorio de que existe una constitución y de que su jefatura, como monarquía parlamentaria, debe guardar esa unidad y ese respeto a la ley. Porque los políticos, los que tenían potestas para imponer eso, no lo hacían. La pregunta, digo esto solo para hacer una pregunta morbosa. Ese discurso tuvo intervención el gobierno de la nación en ese momento, el gobierno de Rajoy en este caso, tuvo algún tipo de dirección o no, o fue literalmente escrito con la tasa real. Lo digo porque un año después, en el foro de Davos, vuelve a hacer otro discurso, no sé si incluso mejor que el que hizo el día 3, porque entre otras cosas se lo estaba diciendo al mundo entero, con los mismos fondos de armario que hizo en el 3 de octubre. Por eso digo que es muy morbosa la pregunta, porque cambia todo. Bueno, interesante. Y al principio, digamos, la primera parte de la intervención, y antes de así lo respondía, no cabe consenso con quien quiere destruir las reglas de juego, quien
el destino del sistema. El consenso solo, insisto, pues es entre quienes quieren alcanzar el consenso. Con los antisistemas, me da igual, de derecha, de izquierda, o el nacionalismo independentista, pues es imposible con el consenso. Entonces, el rey, insisto, lo que he dicho antes, neutral, pero no neutralizado, si para no enfrentarse a los otros hubiera callado, entonces hubiera sido neutralizado y relevante. Por tanto, estoy de acuerdo con lo que he dicho. Ese discurso, digamos, se hizo en la Casa Real. Es decir, si el gobierno no tenía necesidad de hacerlo, es decir, el gobierno sin discurso podía haber actuado, no necesitaba que le impulsara. Al gobierno le corresponde la dirección política del Estado, tenía una confianza parlamentaria, y la defensa del Estado. Artículo 97. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, dice textualmente, con lo cual no hace falta que le impulsen a ello. Pero si le impulsan es porque la Casa Real actúa al margen. Como respuesta teórica, digamos, qué ocurre si el rey hace un discurso que es contrario, digamos, a los intereses del gobierno, o el gobierno está en contra de eso. Bueno, yo ahí cito a mi maestro, el profesor Antonio Torres de Mora, dice que en esos casos, si el jefe del Estado, el gran experto en la monarquía parlamentaria, Antonio Torres de Mora, si el rey hace un discurso y el gobierno quiere manifestar, digamos, su oposición a ese discurso, lo que tiene que hacer es dimitir. Si no hay dimisión del gobierno, hay un refrendo tácito. El gobierno acepta lo que ha dicho. Es el caso del refrendo tácito. Si el gobierno y no dimitió. Naturalmente sería un caso extremo de crisis constitucional. Pero en la medida en que el gobierno no solamente no dimitió, sino que hizo caso del impulso, pues bueno, ahí digamos que hubo una colaboración y los dos órganos, uno con cierto retraso, otro sin retraso, ¿no? Pero digamos que actuaron dentro de la lógica del sistema, ¿no? Pero que el caso de los discursos, del derecho de mensaje, es efectivamente un tema especial. Hay quien dice, bueno, ¿y en qué se basa el derecho de mensaje? Y alguno dice, oiga, ¿cuál es el artículo que dice que el rey puede hacer mensaje? Pues el que dice arbitra y modera. En circunstancias normales es simplemente moderación, en circunstancias extremas arbitraje. Pues el del 23F probablemente fue arbitraje, porque fue de orden. Pero bueno, lo de menos es el nombre o la calificación, encaja en uno o en otro. Lo que está fuera de duda es de que tiene derecho de mensaje. Y lo que no se puede decir es que sea una actuación inconstitucional y que tenga que estar callado, que tenga que estar neutralizado. Eso es lo que no tiene, digamos, cobertura constitucional, que tenga que estar callado en esos supuestos. Y claro, no había respondido Fernando a lo de los consensos, que también ha planteado vuestras intervenciones. Claro. Lo de impulsar los consensos, claro, está en la propia lógica del sistema del artículo 99, que insisto, y eso lo he comentado antes de pasada, todos los monarcas parlamentarios participan, digamos, en el proceso de formación de gobierno, salvo el de Suecia, que erróneamente, digo erróneamente desde mi perspectiva, yo creo que también desde los que impulsaron aquella reforma, para garantizar una mayor neutralidad del rey, dijeron que no intervenga ni en esto, y que sea únicamente el presidente o la presidenta del Parlamento el que pilote el proceso. Entonces, ¿por qué digo que eso es un craso error? Imagínense que alguien diga, vamos a copiarlo de Suecia y vamos a nosotros también, que el rey no participe y que sea directamente el presidente del Congreso. Aquí se dice que en el 99 son las consultas regias, se propone un candidato, pero con el refrendo del presidente de la presidenta de las Cortes. Ahora bien, ese refrendo es de distinta naturaleza del resto, porque no es que la propuesta la haga materialmente sea una decisión de la presidenta del Congreso, sino que simplemente la presidenta del Congreso con el refrendo está verificando, comprobando que el rey ha hecho, efectivamente esa propuesta es suya, no ha sido presionado, etcétera. Y entonces ahí en esas consultas, si un partido gana por mayoría absoluta, no hay que impulsar ningún consenso, basta, este es el que tiene más votos. Pero claro, en los últimos tiempos, si no hay ningún partido que tenga mayoría absoluta, es evidente que hay que impulsar los consensos, o sea, hay que evitar estar haciendo elecciones cada 6 meses, ¿no? Que era la tontería a la que estábamos abocados con el no es no y con una política obstruccionista incompatible con la lógica parlamentaria democrática. Entonces, claro que el rey impulsa esos consensos, pero recuerde, claro, que la lógica del sistema exige una lealtad. Lo que decimos que no son órdenes, pero son consejos que nadie decentemente puede incumplir. Entonces la lógica del sistema exige, por poner un caso, que uno no puede rechazar ser candidato a presidente de gobierno, porque entonces bloquearía el sistema y el artículo 99 no serviría para nada, porque si uno rechaza, rechazan los demás también, y si rechazan los demás, nunca habría repetición de elecciones, nunca habría desbloqueo, porque es a los 2 meses de la primera votación fallida, luego el sistema exige que haya una votación fallida, que alguien pase el mal rato, que alguien pase el mal rato.
porque sí, pero si uno no quiere pasar un mal rato, los demás tampoco podrían. Entonces ahí hubo un caso de deslealtad que se ha tomado desgraciadamente como precedente, y entonces ya si se toma como precedente, pues el 99 está mal hecho, claro que está mal hecho. Si ese precedente se considera contrario a la propia lógica del sistema, está perfectamente bien hecho el 99, pero por eso primero el que más respaldo va a tener, no le obligues al rey a proponer a otro que va a tener menos respaldos que el anterior, porque entonces, pero si les obligaba al rey no se pone en cuestión su neutralidad. Pero ahí en esas rondas claro que puede, y que lo que estaba haciendo era impulsar consenso. Imaginemos que en vez del rey lo hace el presidente del Congreso o la presidenta. Los últimos presidentes y presidentes del Congreso lo que han hecho es dificultar al rey el cumplimiento de su función. ¿Por qué? Porque no se han comportado como instituciones neutrales suprapartidistas. Hubo tiempos, me parece que esto es nostalgia, pero hubo tiempos, de la misma manera que hubo tiempos en que en el Tribunal Constitucional solo había juristas de acreditada competencia y absoluta independencia, año 80. También hubo tiempos en que el presidente de la Cámara, con independencia de que fuera un partido político, luego se comportaba con neutralidad institucional. Pero como eso ha desaparecido, ha pasado, entonces imagínense que se pasara al presidente del Congreso. ¿Qué consenso se iba a impulsar? Ninguno, simplemente iba a barrer para casa, si me permiten la expresión coloquial. Por lo tanto, ahí sí que tiene una función muy importante en esas consultas regias y el nombramiento de candidato cuando no hay mayorías absolutas, es decir, en circunstancias como los últimos escenarios electorales de España. José María, señor Piribantes. Hola, buenas tardes. A raíz de lo que se ha ido hablando, pues me ha surgido a mí una duda que es un especialista en la Constitución y en el tema monárquico, pues me ha venido ahora el enlace muy simplista de la Constitución. Una de las funciones del rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Lo dice la Constitución. También dice la Constitución que las Fuerzas Armadas son las encargadas de velar por la unidad de España, y al velar por la unidad de España, vela también por la Constitución. Luego, entiendo yo que ese es el único momento en el que el rey, sin necesidad del beneplácito del gobierno, puede actuar si el gobierno no actúa en defensa de la Constitución. Entonces estamos vendidos. O sea, el artículo clave es el 97. Digamos, es el 97, el gobierno dirige la administración militar y la defensa del Estado. Y luego ese artículo 97 pues, se desarrolla por la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Recordemos que la transición militar fue muy importante. Hay muchas transiciones, la transición militar, la durante el régimen constitucional no se establece, no se consolida, el 23F ahí está, ¿verdad? Y la primera Ley Orgánica de Defensa Nacional, la del gobierno Suárez, todavía decía aquello de la Junta de Jefes de Estado Mayor es el órgano colegiado superior de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Y no salía para nada el presidente del gobierno. Hay que esperar a la reforma militar de Martín Serra, a que en vez de decir es el órgano colegiado superior de la cadena de mando, diga es el órgano colegiado superior asesor de la presidencia del gobierno. La única autoridad que puede dar órdenes directas al ejército para intervenir dentro o fuera de España por los límites constitucionales y en cada caso es el presidente del gobierno o por delegación el ministro de la Ministra de Defensa. El rey no puede dar, salvo, hemos dicho el 23F, pero porque el presidente del gobierno, en funciones entonces Adolfo Suárez, el teniente general Gutiérrez Mellado, etcétera, todas esas autoridades que eran las autoridades legítimas que podían dar las órdenes estaban secuestradas en la ley. Si no hubieran estado ellas secuestradas, son ellas las que tenían que haber dado las órdenes directas al ejército. En el supuesto de que se hubieran pudiendo darlas, no las dieran, es lo que pasó después, entonces sí que el rey tendría que haber impulsado para que se diera. Pero que quede claro, o sea, que es decir, que el rey no puede ejercer directamente el mando del ejército, sino que depende siempre, las órdenes son del presidente del gobierno y no puede decir ninguna intervención ni dentro ni fuera. El artículo 8, ¿sabes? Por eso, porque es el 97 y el consenso fue claro, es el 97. El 8, las funciones del ejército, claro, son esas, y aunque no estuviera el artículo 8, ya está que esté, ¿no? Pero aunque no fuera 8, porque por su propia naturaleza y por su propia razón de ser, las Fuerzas Armadas de España, como las de Francia o las de Estados Unidos, existen por su propia lógica para garantizar la unidad, la soberanía del país y su integridad territorial, no para otra cosa. Lo que pasa es que esas funciones de garantía las tienen que hacer a las órdenes, digamos, del poder civil, democrático, que es el gobierno parlamentario. O sea, eso, solamente caso de que el gobierno no pueda actuar,
entra en juego lo del poder de reserva. ¿Y si el gobierno no actúa porque está conforme? Entonces la Constitución, que es la norma suprema, está por encima de la ley militar, está por encima de esto. El rey tiene ese comodín dentro de la ambigüedad que nombrábamos dentro de la Constitución. Si no, estamos vendidos. En eso juega, digamos, la lógica democrática del sistema, digamos, si la mayoría parlamentaria, y pasa claro, quisiera, digamos, destruir la unidad del país, la mayoría parlamentaria tendría que adoptar una serie de normas que serían inconstitucionales, tendría que ser el Tribunal Constitucional que las anulara con unanimidad todas las que se estaban haciendo. Entonces es otra cosa, si ya no se acatan las normas del Tribunal Constitucional, no se anulan esas leyes, se podría hacer por reforma constitucional, estaba vendido, pero digamos que eso sería, si no, digamos, subvertir la subversión del propio ordenamiento democrático. Entonces la Constitución tiene... Pero sí. Bueno, yo quería volver a lo que se estaba discutiendo antes sobre la actuación del rey el 3 de octubre y la posición del gobierno respecto a esto. Yo creo que ahí nos movemos en unas suposiciones de las que yo, al menos en lo que he leído, pues tampoco tengo claro lo que sucedió y por tanto yo tampoco daría de entrada por hecho que el rey actuó contra la actuación del gobierno. Por tanto, es muy distinto el actuar, digamos, el tener el impulso de la actuación, pero cuesta pensar que el rey no consultara no solo al presidente del gobierno, seguramente también a los líderes de la oposición y probablemente también a otros responsables nacionales e internacionales. Por tanto, simplemente parto de esta duda. Pero lo que ya no es una duda es el efecto, y el efecto es un consenso en términos de Estado que se visualizó el 27 de octubre con un pacto en el Senado entre tres grandes fuerzas políticas, grandes o no tan grandes fuerzas políticas, es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, en torno a la aplicación del 155. Tampoco sabemos ahí si esto fue impulsado o no, qué papel tuvo el rey, pero hubo, de facto, y esto lo sabemos, hubo un consenso del que se derivaron medidas concretas. Y esto nos lleva a la cuestión que, digamos, se ha planteado aquí, y es el diferente alcance del consenso cuando se trata de una crisis de Estado, caso de octubre del 17, en donde la figura del rey, por su discurso, fue efectivamente eficaz para restablecer el orden constitucional y efectivamente ser un factor de integración política que va más allá de integración partidaria, sino que agrupa a la mayor parte del pueblo español representado en las instituciones. De lo que es el factor del consenso en las crisis de gobierno, en la formación de gobierno, porque esto es una cuestión distinta que afecta a la forma de gobierno. En las consultas para formar gobierno, el consenso que se requiere es un consenso de mayoría, no es un consenso de Estado. Y ahí la conclusión a la que yo al menos llego es que en las monarquías parlamentarias, y desde luego en el caso español, pero también podríamos citar el belga y otros, holandés, en las crisis de gobierno el papel de la monarquía, el papel del jefe del Estado, precisamente por su origen, entre comillas, no democrático, es más estricto y no puede ser tan activo como en cambio lo son algunos presidentes, y el caso italiano es el paradigmático, porque ahí tiene una legitimación democrática, aunque sea indirecta, que le hace actuar. Y en cambio aquí el rey no pudo tener una actuación más allá de un supuesto consejo, un supuesto asesoramiento a los diferentes actores políticos para propiciar la formación de un gobierno. Otra cosa si estos lo escuchan o no. En cambio, cuando hay una crisis de Estado, ahí la monarquía
precisamente no solo por lo funcional, sino por lo histórico y por la capacidad de generar un consenso más amplio, ahí sí que se vierte como un factor determinante para parar aquella crisis. Yo, por tanto, vería dos tipos de consenso según el tipo de crisis de que se trate. Sí, totalmente de acuerdo, muy bien, la precisión muy oportuna y espontánea, que viene a cerrar, digamos, la paradoja con la que yo he iniciado la intervención, ¿no? De que paradójicamente, efectivamente, el monarca parlamentario, a pesar de que la posición de mayor neutralidad está mucho más encorsetado a la hora, digamos, de impulsar la formación del gobierno que el presidente de la República, que, aunque por su elección, digamos, se ve erosionada su neutralidad, sin embargo se le atribuye una legitimidad democrática que le faculta a un nivel de intervención mayor. O sea, efectivamente, y hay que distinguir los consensos, digamos, que son simplemente de mayoría, para no repetir las elecciones, para la formación de un gobierno, de lo que es el consenso de Estado ante una crisis de Estado. Claro, me ha dejado la pregunta que me ha hecho anteriormente. Es que en ese caso hemos llegado ya a una situación límite, digamos, de que al final, digamos, el último triunfo de la libertad, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es la Constitución? La Constitución es una norma jurídica, la norma jurídica suprema, que traduce unas decisiones políticas fundamentales, pero que lo que vienen que hacer es la expresión política y jurídica de un orden material de valores encarnado en la mayoría de la sociedad. Pero cuando en la mayoría de la sociedad, digamos, falta esa adhesión, ¿no?, sentida y vivida al orden, la Constitución se convierte en una planta seca que no está regada y se muere. Y entonces apelar, digamos, como a un riego extraordinario que vendría a ser, ¿no?, entonces ahora con el ejército, como carece totalmente de sentido, pues es que no sirve para nada, es que ya no hay nada que defender. Es decir, llegado a esa situación ya no hay nada que defender, porque la Constitución simplemente ha muerto. Pero por eso esperemos que no se llegue a esa situación, vamos. O sea, bueno, sí, interesante, para 3 o 4 actos con este formato o incluso una extensión superior, pero hemos agradecido a la librería Byron que nos cediera el espacio, pero también nos lo cede pues, dentro de unos horarios razonables y por lo tanto nos vemos obligados, a pesar de que podríamos estar aquí horas hablando y seguro que lo pasaríamos muy bien, saldrían temas muy interesantes, pero nos hemos obligado por el tema de la hora a concluir el... ¿Sí? Que compren. Si no, si te voy a dar la palabra para lo que... No, yo no voy a... No, cierras tú, pero cierro yo. Últimamente nos olvidamos que la gente compra el libro. O sea... Bueno, lo de comprar el libro, aparte de lo recomiendo por lo que hemos dicho antes, porque todos los presentes nos hemos de alguna manera obligado, o al menos eso es lo que he propuesto yo y espero que me secundéis, a hacer esa pedagogía necesaria. Y creo que además lo va a ser, y entonces herramientas como estas son muy útiles, son imprescindibles para poder dar ese imperativo de rigor. Yo creo que es la gran defensa contra toda clase de populismo. El rigor en realidad es lo que se está perdiendo a medida que avanza el populismo, de lo que tenemos que recuperar la gente que creemos en otro sistema de arbitrar, digamos, la estructura de cualquier sociedad avanzada, ¿no? Dicho esto, pues invitaros, sí, efectivamente, a comprar el libro, agradecer nuevamente al profesor Tajadura su presencia aquí. La verdad es que ha sido un honor y un placer poderte escuchar en directo, agradecer a todos los presentes y su presencia aquí, sus intervenciones y el apoyo que nos da, y yo sencillamente la sensación que tengo, bueno, estar rodeado de prestigiosos juristas, de políticos de talla y de gente realmente que puede aportar muchísimo al debate y emplazarnos de alguna manera pues a futuros debates en los que podamos pues estaremos presentes y seguiremos en este interesante mundo de la reflexión jurídica y política, y yo creo que es imprescindible. Dicho lo cual, pido un fuerte aplauso para y ahora sí, pues vamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.